Bem-vindo ao Click Polo. Soy Fred Mannix. Hola, soy Matías Torresauleta. Soy Agustín Obregón. Soy Jarotzani. Hola, soy el Sapito Borghi. Hola, soy Simón Zabaleta. Soy Diego Brown. Buenas, soy Felipe Martínez Ferrario. Hola, soy Bautista Rastúa. Hola, soy el Sapito Borghi. Hola, soy Alejo Aramburu y voy a estar hablando para Click Polo. Fred, bueno, es la primera nota creo después de 2017, la final de la temporada. Han pasado muchos meses. ¿Cómo evaluás lo que pasó al final de la temporada del año pasado? No, fue un año muy bueno para Alegría y para mí. Me encanta este equipo y bueno, por suerte y mucho trabajo tengo una handicap por 9 horas y a mí me gusta esto, obvio. Pero ahora es 2018, en otro año, en otro proyecto y bueno, vamos a ver por la grande temporada. El pasado pisado, ya está, no importa. Bueno, es un momento estoy muy triste porque fui cerca para ganar. Obviamente los otros equipos, Palestina y La Rofina, en los últimos momentos ganan contra nosotros, pero siento cómodo ahora, tranquilo, porque este momento en mi vida pasa y estoy listo para un otro proyecto. Bien. O sea, la separación del equipo te dolió, pero está olvidada, digamos, ¿no? Ya estás pensando en el año nuevo. Sí, es otro día, es un otro año y siempre en mi vida tengo un programa difícil en polo porque no tengo mi padre en 10 goles o no tengo familia acá en Argentina, pero con mucho trabajo, poquito suerte, estoy acá en el abierto. Bien, nuevo equipo, Alegría, Irenita. A vos te va a cambiar mucho dos cosas. Primero el puesto y segundo pasás de ser el de menos handicap del equipo al de más handicap. ¿Cómo tomás cada una de esas cosas? El puesto primero. No, voy a jugar en posición número 3. De 3. Bueno, más todavía te cambia el puesto a ser el organizador del equipo. Una cosa es ser back, otra el número 3. Sí, pero es una posición importante en el equipo porque Matías jugó muchos años, tantos años en posición número 4 y bueno, estoy un hombre, siempre en mi vida aprendió cómo jugar otras posiciones. En el primer año acá, número 1. Con Pancho Benzedón, en momentos de este equipo, número 2. Y en 2012 me cambia por una posición número 4 y ahora voy a probar a jugar número 3. ¿Y cuál es el puesto que más te gusta? Bueno, no sé. Hay mucha gloria en número 1, ¿no? Y para número 4 es difícil porque es un poquito aburrido en un lado porque es siempre no. Y es un poco violento también. Pero voy a probar en esta nueva posición porque es la más importante cosa para este nuevo equipo. Funcionar con los 4 jugadores en una manera más fácil posible, ¿no? Bien. La otra pregunta era, vos venís de jugar en un equipo donde eras el de menos handicap, ahora sos el de más handicap, o sea, tu responsabilidad antes era menor y ahora es mayor. ¿Cómo tomás eso? Bueno, es muy temprano. Nosotros jugamos 2 prácticas juntos acá en abril, en Alegría. Fue muy bueno para saber cómo es la sensación dentro del equipo. Bueno, con menos handicap en el equipo es otro
es duro porque siempre yo quiero ganar, pero con este equipo no es posible ganar el abierto. En este momento Lara Fina y Alestina y los otros son mejor, es muy claro. Pero digo, antes vos tenías que escuchar lo que te decían, ahora con más handicap vos tenés que hablar mucho más, vas a tener que ser el líder tal vez. No, porque tenemos un crack coach, un crack técnico. Clemente Zabaleta y su hermano Julio, es los dos para hablar más. Y voy a escuchar sus palabras y voy a aprender cómo jugar en este nuevo equipo. Bien. Y si el coach está lejos y le juega del otro lado, vas a tener que hablar igual. Sí, bueno, ellos tienen un micrófono fuerte. We fly horses anywhere around the world, whether it is a hobby horse or it's an Olympic champion. It's all about the details. We give horses wings. Que tiene para mí haber podido conseguir el campeonato argentino del interior es algo que me enorgullece mucho, me pone muy feliz haber podido representar a la provincia donde uno es y haberlo podido compartir con amigos, que eso es algo que le da un sabor muy distinto a esta copa. Es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a cualquier copa que estamos acostumbrados a jugar cotidianamente, ¿no? Tiene esa importancia de poder representar a tu provincia y si lo lográs es algo que te llena de felicidad. Y para Pompeya Polo yo creo que fue un logro muy grande haberlo podido lograr y bueno, me pone muy contento haber podido ser parte de todo esto. El crecimiento del polo lo veo muy bien, está haciendo muy bien las cosas la Asociación Argentina de Polo, junto a mucha gente que trabaja día a día para poder conseguir promover este deporte tan lindo, así que bueno, espero que sigan con esa gana y con esa fuerza que todo se puede lograr. Y el año, veremos a ver cómo sigue, no tengo ningún plan, espero que salga algo muy divertido y poder aprovecharlo. Le mando un abrazo grande a todo Click Polo. Ivancito, ¿qué significa para vos haber ganado este torneo en lo personal? Y en lo personal, la verdad que es un logro muy grande como polista del interior. Pienso que el torneo que todos queremos ganar, los jugadores del interior. Un torneo que había perdido 2 veces la final y bueno, por suerte este año armamos un equipo con amigos representando el club en el que juego hace 20 años y la verdad que muy feliz de poder haber ganado este torneazo. Bárbaro. Contanos por favor, ¿qué significa para vos Pompeya Polo? Y Pompeya Polo es el lugar donde hace 20 años juego el polo, donde he hecho muchos amigos, donde tengo todos los caballos. La verdad que la familia Fernández de Emoción es de los que más fomentan el polo en Córdoba, así que muy feliz de poder representar al club y poder haber ganado. Muy bien. Por último, en los últimos años hubo un crecimiento del polo cordobés. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, creo que el polo del interior en general está creciendo mucho. Por suerte la asociación le está empezando a dar más bola últimamente. Creo que cada vez hay mejores jugadores del interior. Este tipo de torneos influye mucho para eso. Y bueno, después por hablar un poquito de Córdoba, la verdad que hay un grupo de personas que está trabajando mucho para fomentar el polo en Córdoba. Se ha hecho diferentes torneos, un circuito de polo que va por los distintos clubes a 8 goles y la verdad que está buenísima la iniciativa que tuvieron.
Uruguay seguro junto a Alertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. Agustín, bueno, es más común verte en las canchas de Estados Unidos como campeón del US Open, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora estás en Palermo y vas a jugar una temporada muy fuerte acá en Argentina. Empecemos por el principio de todo. Para el que no te conoce, ¿cómo es la historia de este campeón del US Open? ¿A qué te referís? Historia de vida, ¿cómo llegaste a jugar? ¿Cómo te desarrollaste? Bueno, mi viejo empezó a viajar cuando yo era chico y ahí fui un par de veces porque estaba en el colegio. Después arrancó mi hermano mayor, Rafael, que arrancó a viajar. Después cuando estaba terminando el colegio fui para allá. Allá es Estados Unidos. Allá, Estados Unidos. Y bueno, y ahí arrancamos con los CEN y con Villa del Lago. Y bueno, y acá estamos. Bien, son muchísimos Obregón, ¿no? ¿Cuántos son hermanos tuyos, primos? ¿Cuántos hay jugando por el mundo? Están Mariano, con el que ganamos el otro día, y 3 hermanos más, Facundo, Juan Martín y Jerónimo. Después están Tomás y Matías, que son unos mellizos. Y después estamos Rafael y yo. Y bueno, somos 3 familias distintas que tenemos el mismo apellido. O sea, son los nuevos Egui del polo, más o menos. Sí, no sé si los Egui, pero... Más o menos. Bien, ¿y cómo llegás acá a jugar tanto en Argentina? ¿Que últimamente jugaste mucho tiempo? No, sí, siempre estuve jugando, pero bueno, ahora se dio... El año pasado arrancamos a jugar la cámara con Jared, con Tincho y con Santi Tanoira. Sí. Y nos fue bastante bien, estuvo divertido y bueno, y ahora nos divierte encarar la clasificación. Eso, van a jugar la clasificación con la Cañada, un buen equipo, ¿no? Con Jared, con el Gallego Ferrari, con el Sebastián Merlos. ¿Qué expectativas tenés? Y clasificar. ¿Le ves chances al equipo? Sí, yo creo que podemos andar bien, hay muy buenos equipos también. O sea, va a ser para cualquiera, pero yo creo que tenemos chance. Bien, ¿caballos? ¿De dónde vas a sacar caballos? Se la pregunta al millón. Sí, ¿no? Necesitas el millón. No, ya venimos comprando y ya tenemos un lotecito bastante bueno armado acá. Y ahora nos estamos trayendo las 3 mejores yeguas de Estados Unidos, Jared y yo. Y bueno, y alguna más que tengamos, a ver si nos prestan alguna. Puedes pedir, hola, necesito caballos. Sí, sí, más o menos. Bueno, pero al final hablemos de un torneito, el US Open. ¿Qué significa para vos ganar el US Open? No, la verdad que fue increíble. Fue un sueño. No pensamos, íbamos con ganas de ganar, obviamente, pero nunca pensamos que le íbamos a ganar. Va, por lo menos yo. O sea, antes del partido, si te decían apostar plata, apostabas por Valiente. Y sí. ¿Y en qué momento Yo creo que nadie apostaba mucho por nosotros. Hilario, tal vez, que estaba medio... Sí. Bien. ¿Y en qué momento del partido pensaste, bueno, lo vamos a ganar? Cuando miré el reloj y la campana toca a los 30, faltaban 32 segundos. Bien. Ahí... Sí, o sea, en todo el partido pensaba en qué momento a ver nos lo van a dar vuelta y bueno, por suerte no pasó y nunca ganamos. pasó. Sí. Ya está, ganaste el torneo más importante tuyo. Sí, increíble. ¿Dónde naciste? En Chicago. Chicago. Sin embargo, parece que hubiera nacido acá, en La Boca, Barracas. Hablás mejor español, hablas argentino. Sí. En realidad, mejor que... Es que nací con todos los chicos y ahí aprendí. ¿Sí? Sí. O sea, toda tu vida es rodeada de Argentina, rodeado de polo. Sí, el polo, sí. Resumí un poquitito, ahora estamos en Palermo, jugaste la Copa de las Naciones, sí. Venimos de jugar el US Open, de ganar el US Open. Ok, ¿cómo es tu vida hasta el US Open? ¿Cómo pensaste en el polo? No, ¿cómo pensé en el polo? Claro. No, mi viejo juega y más o menos cuando era chico me iba con él a las caballerizas y le seguía, salía a taquear, a montar y de a poco me fui enganchando y después empezamos con las copitas, nos compramos un par de caballos y después nos fuimos a Florida en la temporada a jugar y de a poco fuimos subiendo de nivel y comprando más caballos y así, nada más. Y ya de chico sabías, igual sos chico, tenés 21 años, sí. ¿no? Bien, pero mucho más chico, ¿ya sabías que querías hacer esto, jugar al polo? No, la verdad, de chico por ahí no me gustaba tanto, por ahí me gustaba más el básquet o tipo el fútbol americano, pero
Sí, más o menos a los 12, 13 le empecé a tomar un poco más serio y ahí cada vez me empezó a gustar más y ahora... ¿Y jugás básquet o fútbol americano todavía? No, ahora no tanto, medio que dejé todo. El tenis, golf sí, pero... ¿Básquet no? Básquet sí, de vez en cuando, con mis amigos, pero... ¿De Chicago? ¿Eras hincha de los Bulls? Sí, bueno, es difícil porque son malos, pero... Ahora, pero antes sí. tenían Antes Jordan. sí, pero yo no había nacido, así que justo así tarde. Bien, bueno, vamos a hablar de Palermo, acabas de jugar la Copa de las Naciones, Sí. ¿Qué sensación te queda? ¿Ya habías jugado en la 1? No, la primera vez, la verdad que es tremendo, ya llegar acá en Palermo, y hay mucha historia acá y te pones a pensar y es una locura, pero un sueño cumplido, ya jugar en la cancha 1 y jugar con estos 4, con Estados Unidos y Canadá, un sueño cumplido, muy divertido. Por ahí el primer partido no nos fue tan bien, pero nos costó agarrar un poco más de ritmo, caballo por ahí un poco más pesado. Hoy creo que juega un poco mejor, pero la verdad que es muy divertido y espero que en el futuro Estados Unidos presente un equipo con 4 jugadores y jugamos con los 4 y competitivo y vamos a ver. ¿Qué le falta a Estados Unidos para eso? No, organizarnos, viste, por ahí venimos, yo me tuve que venir medio tarde por el tema del abierto de US Open. Y bueno, Freddy ya estaba acá y Jesse, viste, llegó el domingo me parece y no sé, me vinieron un poco más temprano, por ahí jugaron para de práctica, conocer los caballos o jugar con jugadores que ya tienen organización acá y nada, porque viste, todos en Colombia creo que tiene el apoyo de Mojitas, esto tiene sus propios lotes y te hacen referencia, obvio. Así que no, nada, eso. Bien, bueno, en algunos meses vas a volver a esta cancha, tal vez... Esperemos que sí. No, bueno, en la clasificación vas a jugar acá. ¿Sí? ¿Se juega acá? Sí. ¿No en la sociedad? En los dos lados se juega, pero Buenísimo. mayormente acá. Buena Vas onda. a jugar la clasificación con la Cañada, con Agustín, con el Gallego Ferrario, con el Loco Merlo. Sí. ¿Qué expectativas tenés? No, qué sé yo, tratar de clasificar. Vamos a ver, vamos a meterle, pero por ahora tenemos un par de meses para tratar de conseguir más caballos y comprar y por ahí tratar de jugar unas copas antes con Agustín, Sebastián y el Gallego, a ver si agarramos un poco de ritmo antes de la clasificación, pero vamos a ver, la idea es tratar de clasificar y jugar Hurlingham y Palermo. Bien. ¿Tu cabeza en cuánto está? O sea, es tu primera clasificación, o sea, Sí. por un lado no te puedes exigir tanto, pero por el otro lado el premio es hermoso. O sea, Sí. ¿cómo se basa esas dos cosas? No, o sea, si no clasificamos sabemos que vamos a tener un buen equipo para la cámara y que nos puede ir bastante bien y si no clasificamos por la clasificación sabemos que tenemos oportunidad de ganar la cámara y después jugar contra el último equipo del abierto, así que la verdad yo y Agustín por lo menos tenemos muchas ganas de jugar el abierto en un par de años, si no este año, así que estamos apuntando a eso. Y si ganás, 3 noches de borrachera. No sé, ahí tenemos que enfocarnos y meterle a ver qué podemos hacer para Hurlingham y Palermo, pero una noche capaz que sí. Matías, estamos hablando un poco antes de la nota de tu año, ¿no? Que empezó en Dubái, vas a ir a Hawái, después a Malasia, o sea, estás para filmar el resto del mundo más o menos el programa. Sí, bueno, sí estuve en Dubái, estuvimos jugando ahí la temporada, jugamos la Copa de Plata, la Copa de Oro y el Dubai Challenge. Bueno, después estuve jugando acá en abril, jugamos la Doriñac con etiqueta negra, jugamos el Polo Tour con Amadeus y bueno, ahora el Evolution con etiqueta negra. Así que nada, bueno, sí, me voy una semana a Hawái, la semana que viene. Y ¿Ya estuviste ahí? No, la primera vez, así que nada, divertido, está bueno. ¿Cómo imaginas? No, y bueno, playa, seguro. ¿Sabes hacer no, surf? una lástima, no sé hacer surf. Y bueno, voy a ir una semana y después me voy a Malasia julio-agosto. Bien, Así Malasia que- sí conoces. Malasia no, tampoco conozco, así que lugares es una- nuevos, gente nueva, espectacular, buenísimo, muy contento.
Es un circuito muy extraño, ¿no? Porque debe ser el único jugador que hace esos 3 destinos el mismo año. Sí. Bueno, hay muchos que viajan a Dubái, hacen ese circuito, ¿no? Dubái, Malasia, Tailandia. Así que, está bueno, la verdad que buenísimo, espectacular. Bien. Y después Argentina, año especial, nuevo equipo, Pilarati Quetanera. Sí, ¿Cómo ves al estamos equipo? Bien, muy contentos de jugar la clasificación, muy motivados. Así que el equipo está buenísimo, divertido. Y bueno, estamos metiéndole ahí a full, organizándonos con caballos y todo. Así que bien, estamos con muchas ganas. Esa es la clave, tema caballos. Sí, ¿Cómo bien. ¿Cómo llegás vos? Bueno, siempre para mejorar, siempre para sumar, pero estoy contento con la caballada. Bien, la hora estuve jugando y bien, me sentí cómodo, así que bien, a full para meterle. ¿Y qué chance le ves al equipo? Buenas chances, muy buenas chances. Sí. Es una clasificación dura. Sí, obvio, sí, todos los años es dura, todos los equipos son buenos. Yo creo que el equipo que vaya ese día que juegue mejor va a ganar. Son 2 equipos parejos, bien organizados, así que bueno, ahí estamos, a meterle. Vos quedás en un equipo como el del medio, sos el jamón y el queso del sándwich, ¿no? Porque estás segundo, que es joven, el flaco García Grosso y Ale Musso, que son grandes, vos estás en el medio. Sí, tengo 27. Sí, está buenísimo. O sea, sos el equilibrio, le tenés que poder calmar a todos en el medio. ¿Sos un hombre equilibrado en la vida o no? ¿O te tocó esa? Equilibrado puede ser, qué sé yo, no sé, habría que preguntarle a otro a ver qué dice de mí. Estoy jugando al polo en Hawái, gracias a la invitación de Hawaii Polo Life. Bueno, les cuento que el lugar es impresionante, muy lindo, es un gran lugar para venir a jugar al polo y bueno, para hacer surf, los que saben hacer surf. También les quiero agradecer a toda la gente de acá que han sido muy buena onda, muy divertidos todos y bueno, especialmente a Chris Dawson que es el que promueve el polo acá. Y bueno, les cuento que está buenísimo y bueno, les mando unas fotos donde se ve la cancha que está al lado del mar. Es impresionante. Un saludo para todos. Dale, ¿vamos a hacer alguna cagada? ¿Sí? Dale, vamos. Yo te sigo a vos. Esta es la temporada número 25 que vengo acá a París a jugar. La temporada nuestra empieza acá en París, después nos vamos fin de julio a Saint-Tropez, agosto vamos a ir a Deauville y yo termino la temporada jugando fin de septiembre en Villa Cesta. El polo francés, la verdad que anda muy bien, creo que va para arriba, lo demuestra 4 equipos que acaban de jugar la All Pro de nada más que franceses, con equipos de 15 goles y creo que un equipo de 14 goles, así que creo que va muy bien. Este va a ser mi cuarto campeonato europeo que voy a jugar para Austria, siempre con Walter Scherr, Robert Koffler y Martin Blair. Siempre nos ha ido bastante bien, es un equipo muy divertido, siempre con expectativa de llegar lo más lejos posible y este año divertido porque es en Villa Cesta y en Toscana, que el club no lo conozco y me han dicho que es muy bueno. Yo vengo a Francia acá desde que nací, con mi viejo que jugó acá 20 años y después, nada, hace ya 2 años estoy jugando yo de profesional y nada, para mí, yo qué decir, ahora estamos jugando 3-10 goles en Bagatelle con Martín Joaquín y el Topo Bravo y después seguimos para Saint-Tropez en julio. En agosto vamos a Deauville a jugar unos 8 goles y en septiembre volvemos para acá. Tener una familia de tantos polistas está muy bueno, es un orgullo ver a mis 2 primos jugar al abierto y siempre te ayudan mucho y Well, it might well start, but my baby
it. Bueno, ¿cómo comencé a jugar al polo? Yo empecé de chico en Los Poleros, que es un campo que queda en Cortines de mi tío Félix Crespo, es mi tío político. Ahí para cuando yo era chico ya jugaban mis primos y mi hermano, así que de a poquito empecé a jugar ahí, muy tranquilo en una cancha chiquita, hasta que más o menos me pudieron largar solo y empecé a jugar junto con ellos en la cañada, así que ahí di mis primeros pasos. Y después, ya al tiempo, nos fuimos con mi hermano a cuidar ahí a Opendor, en unas caballerizas que alquilamos. Seguimos jugando en la cañada por un par de años más, hasta que nos surgió la posibilidad. En realidad yo me fui con él a La Vanguardia, donde estuvimos como 4 o 5 años. Y yo hace 2 años me fui a cuidar a San Diego, ahí me encontré con Alejo Aramburu. Con él vengo jugando hace tiempo y esta temporada jugamos absolutamente todos juntos, la clasificación para la República, las 20 goles, el bajo, el abierto de la cañada, todo lo que había lo jugamos juntos y bueno, eso también nos dio un poco la posibilidad de haber subido 6 goles, ¿no? Tanto él como yo subimos juntos, así que estamos contentos porque también esto nos abre las puertas a jugar en otra categoría, ¿no? Esperemos también estar a la altura. Nosotros hace tiempo venimos jugando mucho con Marcos Rune y Junior Cábana, también junto con Alejo, y la idea ahora para la temporada grande, el 2018, es tratar de jugar todo lo que podamos juntos, ¿no? En su momento dijimos, bueno, cuando todos tengamos 6 goles, vamos a jugar la cámara entre los 4, así que ahora ya llegamos todos, así que vamos a ver si jugamos el Metro Alto, Campaña, o Municipalidad, Campaña, todos juntos y tratar de estar a la altura, ¿no? Y ver para qué estamos hechos, si nos acoplamos bien a ese nivel y a ver si estamos para más también. Pero bueno, también nos entusiasma el equipo porque jugamos mucho juntos y en lo que hemos competido nos ha ido bien, o por lo menos hemos funcionado bien, así que yo creo que podemos hacer un buen papel y ver ahí también si nos da para más también. Así que bueno, muchas gracias y un saludo para Click Polo. Bueno, mi historia en el polo arrancó acá en Alejo Ledesma, que está a 60 kilómetros de Venado Tuerto, donde tenemos el campo. Bueno, arranqué ahí desde chiquito a andar a caballo, a jugar. Y bueno, mi primer torneo lo jugué en Venado Tuerto, que es donde arrancó mi viejo a jugar y bueno, donde seguí yo. Jugué el primer torneo de chicos ahí, creo que cuando tenía 10 o 12 años. Y bueno, jugué mi primer torneo ahí, después jugué como 4 o 5 años más ahí en Venado y me fui para Buenos Aires, a terminar el colegio de Buenos Aires y arranqué jugando en el Jockey en San Isidro y después me fui para Pilar. Estuve jugando 3 años ahí en la Irenita y bueno, y después me fui. Bueno, lo de la suba de handicap está buenísimo por el tema de que, bueno, está bueno siempre ir para arriba y bueno, esto también nos abre las puertas a poder jugar la Cámara o la clasificación para la Cámara o la Municipalidad de Pilar, que son torneos que con 5 goles se complicaba jugarlos y siempre estabas ahí que no los podías jugar. Entonces eso está bueno para ver si estamos a la altura de esos torneos o no y si no estamos a la altura, hacer todo lo posible para poder jugarlos y año a año ir mejorando. Así que bueno, en eso estamos contentos y bueno, este año ya seguramente juguemos la clasificación para la Cámara con Junior Cábana, Marcos Rune y Felipe Ferrario, que siempre venimos jugando juntos todas las temporadas, así que bueno, nunca podíamos jugar la Cámara, pero bueno, los demás torneos creo que los jugamos a todos, no quedó ni uno sin jugar. Sigo el año con el polo acá en Argentina, porque por ahora todavía no me salió ningún viaje, así que me quedo acá. Seguramente vaya a jugar la bandera Rosario, ahora en junio, y ahora en mayo capaz que voy a jugar la Copa San Gabriel ahí a Venado Tuerto. Y después le meteré en el campo con los caballos nuevos, que bueno,
siempre hay que meterle a los caballos nuevos porque si no se complica montarse. Así que bueno, y después esperaremos septiembre para arrancar con todo acá. Por la suba de handicap muy contento, es un esfuerzo que viene haciendo Brava y es la idea de Andrea que subamos de handicap y que mejoremos. Nada, muy contento. Por la República, un sueño cumplido. La verdad que encaramos la temporada chica con el objetivo de que nos vaya bien en la República y poder clasificar y bueno, y lo logramos. Y en el invierno voy a estar en Trenkelauken jugando práctica, ahora jugamos la 25 de mayo y después no sé, nos prepararemos para la temporada grande. Mi anécdota acá en el polo en Francia es un año que teníamos que jugar, había unas canchas en un lugar que se llamaba Banville y teníamos que jugar ahí y en contra del Loco Moore. Y cuando llegamos el loco no estaba, lo empezamos a llamar y de repente contesta y él dice, ¿dónde están todos? Y yo estoy acá en Deauville. Así que si había 200 kilómetros a otro lugar nada que ver.